son del PRI y del PAN. La mayoría no gana el Congreso. La mayoría de los legisladores son del PRI y del PAN. Entonces, gana la gobernatura, pero los diputados son del PRI y son del PAN. Y cada vez se debe de conocer más que el Poder Legislativo antes no era así. Cuando dominaba el PRIAN, desde luego, primero el PRI en absoluto y luego el PAN, que supuestamente iba a llevar a cabo un cambio y siguió lo mismo. Lo que hizo el PAN fue unirse al PRI, o el PRI se unió al PAN y surgió el PRIAN, esto con Salinas. Pero antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, eran los gobernadores. Así era. Eso también para los jóvenes. Ahora resulta que las cosas cambian y en el caso de Nuevo León, en donde el gobernador no tiene, o su partido no tiene mayoría para aprobarle el presupuesto, le dicen los del PRI, les dicen los del PAN, ¿qué es esto? Sí te apruebo, pero necesitamos arreglarnos. Y quedó la costumbre de los moches. A nivel federal, hasta el sexenio pasado, para que aprobaran el presupuesto, se tenían que entregar moches a los diputados. ¿Cuántas veces les he dicho? Y lo voy a estar repitiendo, y no es nada personal. Le ofrezco disculpas al señor Carstens, pero él era secretario de Hacienda de Calderón, 3 años. Y 3 años consecutivos el presupuesto nacional se aprobó por unanimidad. Es decir, no hubo votos en contra, porque tenían un mecanismo, desde luego, ilegal, deshonesto, corrupto, de que le daban dinero para repartir a los diputados. Cada diputado recibía un oficio de autorización para que pudieran con ese dinero hacer banquetas, calles, unidades deportivas o infraestructura para la cultura. Habían 3 ramos del presupuesto que les dejaban a los diputados, que era cultura, deporte y mejoramiento de calles. Entonces, a un diputado le daban 10, 20 millones de pesos, Hacienda, con un oficio de autorización, y ese diputado podía ir con un presidente municipal, con un gobernador. Habían presidentes municipales que reunían hasta 10, 20 oficios de esos, de 20 diputados, que se los ofrecían a cambio de un moche. Yo te doy el oficio de autorización para que se haga esta unidad deportiva, pero me vas a dar a mí, pues, un 20%. Si no me das el 20%, de todas maneras nos entendemos, solo que yo hago la obra, yo te recomiendo a la empresa que va a hacer la obra. Entonces, esos moches se hicieron famosos en el Congreso. Eso empezó con Calderón y se aplicó también con Peña Nieto. Entonces es una especie de chantaje. ¿Quieres mi voto? Necesito esto. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León. No sé si es lo que él está sosteniendo, pero sin duda le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que
dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito, más el asunto electoral, que fue lo que ya rebasó. Fue la gota, no gota, sino el chorro que rebasó el vaso. Entonces ya se vino esta crisis. Pero es eso. Ahora, la lectura, hay que pensar bien, que es importante el Congreso. Imagínense si yo no hubiese contado con el apoyo de los diputados, ¿cómo íbamos a tener un presupuesto integrado? No teníamos que repartir. Ahora sí, entregarlo. En la época de Cárcel, pues no les interesaba, porque el presupuesto no se utilizaba para apoyar al pueblo. El presupuesto se utilizaba para eso, para sobornos que permitieran que se entregaran los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Esa era la función principal del gobierno, facilitar el traslado de bienes públicos a particulares. Y el presupuesto pues servía para maiciar, para que nadie protestara, ni modo que el que ganaba 600, 700 mil pesos iba a oponerse a la corrupción. Por eso el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Por eso también habían, y siguen habiendo, instituciones que no sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Ayer hablábamos que fuimos a Mazatlán a inaugurar el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI.